Cordial saludo para nuestros compañeros, para nuestro tutor y obviamente a nuestro invitado especial. Soy Sandra Paola Soto en compañía de mi compañera Victoria Ochoa. Somos estudiantes de comunicación social de la UNAD. En este caso, pues yo me encuentro en la ciudad de Yopal y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Juan Pablo Madrid de la FLIP. Esto con el fin de hablar de un tema muy importante para no solo los estudiantes de comunicación social, sino un tema que de una u otra manera como sociedad nos involucra a todos. Juan Pablo, buenas tardes. Pues recordarle también que usted es el coordinador del Centro de Estudios de la FLIP, más exactamente es su rol que tiene allí en esta importante organización. Y bueno, el tema que nos atrae el día de hoy, pues no sin antes saludarlo, agradecerle por el espacio que nos brinda el día de hoy y pues lo que nos atañe en esta ocasión es esas luchas, esas reivindicaciones que han tenido ustedes como FLIP para la libertad de prensa en el país. ¿Qué tan difícil ha sido luchar contra esto? Y la segunda pregunta, aprovechando el espacio, es, ¿hay libertad de prensa en Colombia? Buenas tardes. Bueno, saludos Sandra y Victoria. Un gusto estar en estos espacios. Siempre me parece muy chévere conversar con personas de todo el país. Y bueno, digamos como frente a lo primero, pues es una organización que lleva ya 25 años en ejercicio, digamos que pues desde que nació hasta el momento de ha crecido pues un montón, un poquito de contexto, la FLIP nació por iniciativa de un grupo de varios periodistas, digamos que entre los más sonados ahí están Ignacio Gómez, Gabriel García Márquez, María Teresa Bomberos, por nombrar solo algunos, en un contexto que pues era diferente al de hoy en día, ¿no? Y es que pues en esa época se estaban asesinando muchos periodistas. Recuerdo hace poco en una conversación con Nacho Gómez que él decía es que velábamos periodistas todos los meses. Pues a partir de esa situación se creó la FLIP, digamos más como con la idea de hacer una red de apoyo y protección a periodistas, sobre todo periodistas en regiones pues donde no había otras oportunidades de obtener ayuda. Y ese ha sido el mandato de la FLIP durante los últimos 25 años, digamos que hoy en día continúa siendo por supuesto el mandato de la FLIP, pero pues la fundación ya digamos más allá de la labor de protección, de documentación a las amenazas y las agresiones contra la prensa también se dedica pues, a producir insumos, investigaciones, que es un poco en donde se aloja el propósito del centro de estudios, que es el área que yo coordino. Para hablar de la reivindicación de esto, pues me retomo también a este contexto que estaba brindando, ¿no? Y es que en Colombia nos acostumbramos a ver morir a gente, a ver a gente exiliada, a ver a gente amenazada por el ejercicio periodístico, por contar la verdad, por contar otras historias que otras personas tal vez no se atrevieron a contar, por molestar a círculos de poder que se creían o se creen intocables. Y eso hoy en día continúa, ¿no? Las violencias tal vez han mutado un poco, ya pues no contamos tantos periodistas asesinados, igual pues hace menos de un mes o hace un mes asesinaron a un periodista en Tuluá, por ejemplo, el año pasado fueron dos. Entonces, pues digamos que a pesar de que ya la violencia no es violencia aniquilante en su gran mayoría, por supuesto es gravísimo que contemos solo uno, ¿no? Ahora, pues la FLIP también, digamos, dentro también pues a documentar agresiones más específicas, como, no sé, el acoso judicial, la presión por parte de las administraciones por medio de la publicidad para direccionar las líneas editoriales o los contenidos de la comunicación, sobre todo en las regiones. Y pues no puedo tampoco evitar mencionar la situación que vivimos en el paro nacional de este año y en general que es una situación que vivimos en las manifestaciones de pues, las constantes agresiones que vive la prensa en estos contextos, ¿no? Y preocupantemente con una participación muy grande por parte de la fuerza pública como actor agresor. Entonces,
pues yo creo que reivindicar la libertad de prensa en este país justamente es reivindicar la memoria de tantas personas que han muerto, o más bien que han sido asesinadas, de tantas personas que han sido amenazadas, de tantas personas que han sido exiliadas y de todas las personas que hoy en día continúan con ese ejercicio a pesar de los riesgos que supone. Esto, pues siento yo que es una reivindicación constante del ejercicio periodístico, pues entendido como ese ejercicio que cuenta la verdad, que incomoda, que en cierta forma es contrapoder. Entonces a eso le ha apostado la FLIP durante los últimos 25 años y pues es un trabajo que continúa tristemente. Y pasando a la segunda pregunta que me hacías, porque pues a pesar de que las violencias digamos que han notado, de como decía ya no vemos tantos asesinatos como veíamos antes, pues las garantías para la prensa todavía no están dadas, ¿no? No sé, hablemos de, por supuesto, territorios donde el conflicto, la violencia nunca se ha ido. Ahorita, antes de empezar la entrevista, hablábamos del caso de Arauca, donde el ejercicio periodístico es tan difícil, pero pues como Arauca hay muchos más lugares en este país. Hablemos también, pues si hablamos de las grandes ciudades, vemos también el impacto, por ejemplo, de las manifestaciones del paro nacional, donde también fue evidente que las garantías para la prensa no están dadas. Entonces, en general, pues en Colombia hay libertad de prensa porque está, digamos, escrita en el artículo 20 de la Constitución, hay una serie de protecciones, de estándares internacionales que la protegen, pero cuando nosotros vamos al papel, digo, a la realidad por fuera del papel, y nos damos cuenta de todas las agresiones que recibimos en un mes, o todas las que recibimos en un año, pues nos damos cuenta que el balance en general es que todavía no hay garantías 100% dadas para el país. Victoria, ya puedes preguntar. Gracias, gracias, compañera. Y la ley de prensa en Colombia está, está en una proyección de mejorar la libertad de opinión, o seguimos teniendo algunos principios que son muy antiguos y muy, digamos que muy, le cierran la puerta a la libertad de prensa. Esas leyes que tenemos hoy, ¿sí los apoyan la libertad de prensa o no? Yo creo que hay, digamos, varias cosas por decir. No hay una ley específica que regule el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa, ¿no? Como decía ahorita, pues hay una protección en el papel muy robusta, digamos que también fue un logro de la Constitución de 1991, de otorgarle libertades, garantías muy grandes a la libertad de expresión y por supuesto a la libertad de prensa. Hay una serie de instrumentos internacionales también que van acorde a eso. Está pues todo el sistema interamericano de justicia, que nos dan unas guías a las que la FLIP, digamos, les hace mucho caso, por decirlo de alguna forma, hace resonar mucho. Pero la realidad es que a Colombia, y esto es una deuda que ha tenido por años, sí le falta una política pública de libertad de expresión, de libertad de prensa, que pues le haga frente a varios problemas estructurales que el trabajo periodístico, ¿no? Entre ellos uno que mencionaba es la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de presión a los medios de comunicación, que aunque tenemos un sistema de protección a periodistas que está alojado en el CERREM, pues vemos que eso no se cumple, digamos, a cabalidad, ni minimiza los riesgos que pueden vivir periodistas, sobre todo en las regiones, sino que es un sistema más que todo reactivo, no preventivo. Y en general, sí, pues como para redondear y reiterando un poco, pues el país sí ha estado en deuda durante muchos años de una política pública comprensiva frente a la libertad de expresión. ¿Por qué no hablo acá de regulación de una ley en específico? Es porque pues una regulación sobre el periodismo, generar una ley de periodismo, por ejemplo, podría ser un tiro en el pie, entendiendo también como no sé, las dinámicas políticas de gobiernos, no sé, por ejemplo, el actual, en donde pues regular el ejercicio periodístico casi siempre, o si no se tiene cuidado, va a ir en contra de la libertad de
de autorregulación por parte de los medios de comunicación y del ejercicio periodístico, pero por supuesto que el Estado debería brindar todas las garantías necesarias para que el ejercicio sea libre y que esté pues exento de violencias, cosa que sin duda todavía no ocurre en el país. Juan Pablo, usted mencionaba algo muy importante en su intervención, el tema de la libertad de prensa versus el poder. Desde la FLIP, ¿cómo se podría definir estos dos conceptos y digamos que a nivel país, cómo estamos? ¿Nos gana el poder a la libertad de prensa? Pues bueno, digamos como si hablamos de poder como en el sentido del poder institucional, hablamos de diferentes especies, no sé, de agresiones, ¿no? Soy muy reiterativo con el uso de la publicidad oficial porque creo que es tal vez una de las más evidentes donde, no sé, una emisora comunitaria en Chigoró, Antioquia, le da por decir algo en contra del alcalde y el alcalde dice le va a quitar la publicidad, entonces los deja pues sin medios para sobrevivir y esos periodistas se ven entonces forzados a autocensurarse, a no hablar mal de las administraciones. Pero eso es uno de muchos ejemplos, ¿no? Nosotros vemos con relativa frecuencia cómo funcionarios públicos desdeñan del ejercicio periodístico, estigmatizan a las personas que están haciendo ejercicio periodístico, sea sobre su administración o sobre algún tema que les incomode. Recientemente pues vimos al secretario de gobierno de Medellín, que decía si el colombiano es un pasquino, un periódico serio, pues que todo el mundo puede tener opiniones sobre los medios de comunicación, pero cuando se es funcionario público, esas opiniones tienen que estar en un estándar muchísimo más alto, a riesgo de que termine siendo estigmatizante en contra de los y las periodistas que trabajan en ese medio, por ejemplo. Y por supuesto que pues en este país el poder históricamente ha estado ligado también a redes de corrupción, entonces pues por supuesto los medios tienen ese llamado a hacer veeduría y visibilizar estos hechos que pues como vemos puede conllevar también amenazas, puede conllevar a estigmatizaciones, señalamientos y demás, entonces pues nada, acá retomando un poquito lo que decía antes, la idea es reivindicar justamente ese valor de los medios y que desde la FLIP podamos, en la medida de lo posible, protegerlos de esas presiones externas. Entonces, podríamos afirmar que la censura que se le tiene a la prensa también se le está aplicando la libertad de opinión a las comunidades, a los líderes de las comunidades, y nos está dando como un termómetro, como un punto de, de gravedad en lo que es la falta de no tener acceso a la comunicación verdadera, no tener acceso a la información correcta, pero además no poder expresar la opinión sobre diferentes temas. Eso nos está amenazando, nos está poniendo en un espacio todavía de conflicto, todavía de hegemonías. No se puede construir nada desde ahí, es decir, socialmente no estamos avanzando, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, cuando uno habla de restricciones a la libertad de expresión, digamos como que el mandato de la FLIP es particularmente frente a los medios de comunicación, pero la libertad de expresión en general, pues en este país se ve muy restringida, ¿no? Hablemos de las cifras alarmantes de asesinatos a líderes sociales, de cuántos no salen también exiliados de sus lugares de vivienda, de sus trabajos, dejan todo tirado porque se les ocurrió hablar de un tema que consideran importante en su comunidad y esto por supuesto afecta al ejercicio periodístico, ¿no? Ahí se me vienen un par de ejemplos que me han ocurrido a mí personalmente. El primero fue en el Guaviare, entrevistando una serie de líderes y lideresas de allá, donde me decían, pues, hombre, yo no voy a ir a un medio de comunicación a decir esto porque donde yo salga públicamente, pues la llevo, ¿no? Y lo mismo me denunció hace poco un periodista en Chigoró, Antioquia, que me decía que la gente tiene miedo a hablar sobre las cosas que están pasando por las represalias, ¿no? Entonces, un ejercicio periodístico que se queda sin fuentes primarias, sin las fuentes que saben lo que está pasando, sin que saben lo que está ocurriendo con las comunidades en sus territorios, pues es un ejercicio periodístico que se queda medio incompleto. Entonces es una doble censura, ¿no? Porque por un lado está la persona que tiene miedo a denunciar o a hablar sobre cualquier tema en los medios de comunicación y ese miedo, por supuesto, justificadamente se le traspasa también a los periodistas y las periodistas que entonces deciden hablar de esos temas porque se convierten pues
pues es un megáfono, un altavoz sobre esas situaciones. Entonces sí, pues es una situación muy, muy compleja, ¿no? Y sobre todo en un país que pues, hace algunos años creyó haber superado el conflicto, pero que tristemente pues, vimos como pues en algunos lugares nunca se fue la violencia y en otros lugares que se fue un poco, pues la violencia está volviendo a tomar fuerza. Entonces, pues el panorama general, tristemente, yo creo que sí es algo desalentador. Todavía en Colombia tenemos muchas personas que temen hablar y expresarse libremente ante las consecuencias que ello podría acarrear. Juan Sí, Pablo, tenemos... Adelante, Victoria, adelante, tranquila. y al lado de ese fenómeno de no dejarle libertad de expresión a las comunidades y al periodismo, crece otro fenómeno que es terriblemente venenoso y es utilizar los medios de comunicación para señalar a las personas frente a la opinión pública, señalarlos y darles calificativos para que sean estigmatizados y por otro lado, crear desinformación y llegar a extremos realmente viciosos como lo que ha sucedido en las campañas políticas, que es desarrollar campañas no para publicitar al candidato, sino para destruir al adversario y además de destruirlo, destruirle su candidatura, destruirlo moralmente. O sea, eso ha crecido tremendamente en contraposición al decrecimiento y a la posibilidad de informar correctamente, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que hacer como un ejercicio grande de autocrítica por parte pues, del gremio en general, aunque digamos que es difícil generalizar, ¿no? Pero por supuesto que digamos, la política se entreteje fuertemente con los medios de comunicación en muchos lugares. Y ese ejercicio periodístico, creo yo, siempre tiene que tener en la cabeza lo mismo que es el artículo 20 de la Constitución, ¿no? Que el periodismo constituye una responsabilidad social gigantesca. Y sin duda, yo creo que los medios de comunicación también pueden jugar un rol, digamos, nocivo en el sentido de replicar informaciones que no son ciertas o que son políticamente parcializadas o que están incluso pues, desarrolladas para manipular a la opinión pública, ¿no? Lo vimos pues en el 2016 con toda la campaña que Juan Carlos Vélez en su momento hizo por el no, en donde abiertamente dijo cómo planteaban ciertos mensajes de acuerdo a las audiencias a las que estaban yendo. Entonces yo creo que es muy importante que desde los medios de comunicación pues se haga un ejercicio reflexivo, autocrítico sobre qué es lo que se está informando, con qué propósito se está informando y si le está haciendo el juego a otros actores pues, que tienen ese tipo de motivaciones. Juan Pablo, usted mencionaba algo de el tema de los periodistas de las regiones. Personalmente yo trabajo en un medio de comunicación en una región que aunque actualmente no está tan cohibida el tema de del conflicto armado, aún hay presencia de grupos ilegales, pero no tan notorio como se veía en algunos años. Respecto a ese periodismo regional versus al tema de redes sociales, nuevas tecnologías y demás, se ha visto un poco opacado esa libertad de prensa en muchos casos. Y aquí viene mi pregunta, ¿las redes sociales son una herramienta para la libertad de prensa, no solo del periodista, sino del ciudadano? ¿Y qué tan nocivas se están volviendo quizás para lo que decía Victoria? Muchas veces la información no es verdadera. Cuando uno se aproxima a las redes sociales hay una dicotomía gigantesca, ¿no? Porque las redes sociales pueden ser ángeles o pueden ser demonios. Hay un fenómeno pues, que nosotros hemos visto y también, y tú sabrás, Sandra, mucho mejor, Victoria también, sobre cómo las redes sociales se han convertido en plataformas que alojan proyectos informativos, ¿no? Entonces Facebook se ha convertido en una herramienta fundamental para muchos periodistas que deciden montar sus medios a través de esta plataforma, pues porque no cuesta tanta plata, porque pueden acceder a con los datos que pagan de su celular, y también permite como una serie de conversaciones mucho más constructivas entre las audiencias y entre los medios de comunicación, cosa que no pasaba antes con los medios de comunicación, digamos, tradicionales, la televisión, por ejemplo, la radio, que era un ejercicio más unidireccional del televidente escuchando lo que dice el periodista en televisión, pero esta vez sí es más
el usuario de la red social escuchando lo que dice el periodista en su plataforma y con la posibilidad de comentarle o decirle lo que quiera. Eh, entonces, por ese lado, siento que es una herramienta muy útil para la comunicación en las regiones. Por supuesto que esto tiene un montón de consideraciones en cuanto al acceso a Internet, porque somos un país pues que por más que lo pinte de otro modo está fundamentalmente desconectado. Eh, pero, por otro lado, pues también puede ser un demonio, ¿no? Porque entonces lo que tú dices, entonces permite también una serie de, pues, de situaciones o hace que el flujo de la información y sobre todo la desinformación sea muy rápido, entonces es muy fácil mandar información que no es 100% verificada y que esto se vuelva viral en canales como WhatsApp, en canales como Facebook, incluso Twitter, y también que en las redes sociales pues nos enfrentamos a nuevas censuras. Digamos que nos enfrentamos también a las censuras tradicionales transportadas a las redes sociales, no sé, una amenaza en un mensaje de Facebook, un tweet que amenaza también de muerte a algún periodista, pero nos enfrentamos ahora a la censura por parte de las plataformas. Entonces, ¿qué hacemos cuando un medio que está alojado en Facebook publica alguna cosa y le suspenden completamente su cuenta? Y resulta que es el medio de información más grande en un municipio. Entonces la gente se queda sin esa posibilidad y sin la posibilidad de acudir a un debido proceso, porque pues, Facebook es una empresa gringa que toma sus decisiones y es sumamente difícil acceder a ese derecho de debido proceso. Yo creo que sí, o sea, las redes sociales son una herramienta fundamental para el debate público, se ha convertido en una herramienta fundamental, pero también pues genera varios problemas sobre los que hay más preguntas que respuestas, digamos, porque en últimas son plataformas privadas que la mayoría funcionan bajo regulación en Estados Unidos, no necesariamente están acorde a estándares internacionales de libertad de expresión, y nos enfrentamos también al otro lado de la moneda, que es la vigilancia por parte del Estado, ¿no? Entonces, pues lo hemos visto también muchas veces en este país, con las interceptaciones que hacen las periodistas, los perfilamientos que hacen, el ejército utilizó, por ejemplo, las interacciones que tenían ciertas personas en redes sociales para hacer como un mapeo de contactos, con quién hablaban, el presidente Duque firmó un contrato con una agencia llamada Durance, en donde perfilaban como negativo, neutro o positivo, o positivo a influenciadores. En Twitter, entre esos había varios periodistas. También vimos en el paro nacional una campaña de ciberpatrullaje que busca noticias falsas, pero que habla de terrorismo digital, entonces, pues también nos abre como todo un panorama gigantesco de cómo el Estado puede entrometerse en la libertad de expresión en línea y cómo eso puede afectar sin duda el ejercicio periodístico, porque pues, si uno como periodista sabe que le están monitoreando las cosas que está publicando en Internet, pues puede que se inhiba a decir ciertas cosas, que nunca debería ser así, y mucho menos en un espacio como Internet que debería ser siempre libre, neutro y abierto a todas las personas. Victoria, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, el tema de que pareciera, para el público, pareciera que las campañas de desinformación que se hacen sobre determinados temas son pensadas, de crear canales, de poner gente a hablar para desinformar y para desorientar la opinión sobre determinados temas y dispersarnos, quedamos todos sin saber, o mejor dicho, con la certeza de que lo que están diciendo no es la verdad, pero sin saber qué hacer. Eso es como una estrategia que se está viendo, ¿verdad? Sí, de acuerdo, cuando uno se aproxima al fenómeno de la desinformación, o lo que han llamado como noticias falsas, que bueno, pues, es un término muy ambiguo, pues eso, o sea, digamos que vemos diferentes tipos de desinformación, ¿no? Está la desinformación que alguien replica porque pues, vio eso y lo replicó, pero también es cierto completamente que hay grupos de personas que se organizan para generar alguna tendencia en Twitter, por ejemplo, para mandar cadenas por WhatsApp, con el fin de manipular o direccionar a la opinión pública Mm. a ciertos tipos de opiniones o pensamientos. Yo creo que eso es una realidad que nosotros pues, vemos mucho cuando hablamos de las famosas bodeguitas
y que es un fenómeno muy difícil de contrarrestar, ¿no? Porque en últimas, pues, o sea, la comunicación en Internet es abierta, ¿no? Todo el mundo puede acceder, todo el mundo puede replicar. Y ahí es donde los medios de comunicación tienen un rol sumamente importante como veedores de esa información. No sé, hay iniciativas de chequeo de información, los detectores check, la detector de mentiras vacía y demás, pero todos los medios de comunicación están llamados a verificar y contrastar las informaciones que están circulando por ahí. Bueno, Juan Pablo, estamos llegando ya al final de esta gran entrevista sobre las luchas y las reivindicaciones para la libertad de prensa en el país. Un mensaje final desde la FLIP. ¿Cómo pueden hacer quizás aquellos medios, aquellos periodistas que están siendo vetados de su libertad de prensa, que el poder quizás los está llevando a caer en esos mensajes que la gente quiere escuchar, pero que ellos no pueden dar? ¿Cuál es esa recomendación que ustedes como organización tienen pues a nivel nacional, el reconocimiento, la seriedad de las asesorías que ustedes brindan y que quizás aquellos periodistas y medios que por miedo en muchas ocasiones pues no acuden a ustedes? Primero que todo, reforzar que pues, la FLIP está ahí para cualquier persona que esté trabajando, que haga su labor periodística y se sienta amenazada de una u otra forma. Entonces, la recomendación es siempre pues, acudir a nosotros. Nosotros nunca vamos a actuar sin que el periodista o la periodista sepa lo que estamos haciendo. Nosotros todo lo hacemos consensuado. Si es necesario mantener la confidencialidad sobre las cosas que nos están denunciando, lo hacemos. Pero pues la invitación es a denunciar también. Yo entiendo que muchas veces está mucho miedo, justificado también. Pero es importante pues que por lo menos nos contacten. Nosotros tenemos un número en particular que encuentran en nuestra página en nuestra página web, que es flip.org.co. Tenemos, de hecho, en todos nuestros canales, mejor dicho, si a ustedes les pasa algo, tienen que recurrir a Twitter, por Facebook, por WhatsApp. Ahí estamos para documentar eso. Hay un equipo de abogadas, de personas que se dedican a este tema de la protección, que están muy dispuestos a ayudar a todas las personas en todo el territorio nacional para esos fines. Bueno, y algo que no mencioné que me parece importante es que la FLIP tiene corresponsales en casi todos los departamentos del país, que son quienes nos ayudan también a, pues, a enterarnos de lo que está ocurriendo de forma rápida y poder actuar rápido cuando hay casos graves. Entonces también pues una invitación a que pues se contacten con esas personas en sus territorios. Seguramente muchos de los periodistas saben quiénes son. Y nada, y pues también hacer mucho ahínco en la autoprotección, ¿no? Yo creo que la responsabilidad también a veces pasa pues por uno mismo, por entender el contexto en el que estamos viviendo. Ninguna historia vale la vida. Creo que eso es para reforzar, pero pues yo admiro mucho la valentía de aquellas personas que se enfrentan a los riesgos, a las amenazas, por contar lo que está pasando en sus territorios, sobre todo en un país tan centralista, tan odioso con las regiones, en donde pues es de suma importancia visibilizar lo que ocurre. Entonces nada, pues reiterar que desde la FLIP estamos para cualquier persona que se esté sintiendo amenazada o censurada, y que en nosotros, pues mal que bien, van a encontrar siempre un espaldarazo, una mano amiga para cuando se encuentren en esas situaciones. La FLIP, por supuesto, pues, no es el Estado, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones, pero dentro de nuestro ejercicio, pues mantenemos como esa línea de hacer todo lo posible para minimizar los riesgos y para ayudar a las personas que así lo requieren. Bueno, pues él es Juan Pablo Madrid, coordinador del Centro de Estudios de la FLIP, quien nos acompañó en esta grata entrevista, importante entrevista para nuestro curso de Comunicación y Ciudadanía de la UNAD. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buena tarde. Y Victoria también. Gracias, Sandra.